nuestra misión, en caso mío, es hacer un trabajo pastoral desde la capilla del Señor de Goyoliti, que está ubicada en Canto Grande. Queremos implantar una nueva evangelización, que no significa que nuestros hermanos de la Iglesia Romana estén implantando una vieja evangelización, no, sino una nueva evangelización en el sentido de que tiene que haber mayor fervor, mayor dinamismo, al acorde del tiempo, pero también de acuerdo a la historia en que fue fundada la Iglesia Católica Ortodoxa Apostólica. La Iglesia fundada por Jesucristo nuestro Señor en los 12 apóstoles, como cabeza San Pedro. Por eso nosotros sabemos muy bien la historia nosotros, y ustedes también tienen que conocer que la iglesia que fundó Cristo sobre Pedro empezó en Antioquía, y ahí se estableció la primera iglesia fundada por Cristo. Luego San Pedro viajó a Roma. En Roma su cuerpo está enterrada en la colina Vaticana, pero Pedro, después de 25 años más o menos ya formada la iglesia en Antioquía, en Siria, lo hizo en Roma. Por eso los patriarcas representan a los apóstoles en Oriente, y la Iglesia Católica Ortodoxa Apostólica de Oriente es la iglesia auténticamente válida, establecida por Jesucristo. Esta iglesia es bíblica e histórica, y nuestros hermanos de la Iglesia Católica Romana son hermanos. Solamente por problemas disciplinares y distancia hubo un cisma y una separación, pero ambos somos la misma iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, a través de la historia, en estos más de 2000 años, no hemos conocido esa otra gran parte, la iglesia genuina, que es la iglesia ortodoxa. No lo hemos conocido, solamente conocemos la parte occidental. Entonces es necesario que, para yo sentirme cristiano auténtico, tengo que saber que hay una sola iglesia, que gracias al Papa Juan Pablo II, que levantó la excomunión a través del patriarca Atenágoras, para facilitar la común unión entre los dos hermanos, que no son dos iglesias, es una sola iglesia. Entonces, estos actos tenemos que conocerlos. Nosotros no somos una iglesia que aparece porque alguien me inspiró y quiero yo establecer una nueva manera de tener fe. Nada de esas cosas. Nosotros no somos ni siquiera como los evangélicos, protestantes, pentecostales, adventistas, que queremos hacer milagros por acá, milagros por allá. No, nosotros queremos implantar, enseñar la palabra de Cristo Jesús que está en la Sagrada Biblia, cuidándola genuinamente, cuidándola en su verdad, como historia, como principio espiritual de transformación y conversión del hombre. Eso es lo que hace la Iglesia Ortodoxa, que cuida muy legítimamente, pero la cuida también muy reservadamente, sin mezcla, sin alteración, la Sagrada Biblia. Y esa es nuestra misión. La Biblia no está cambiada para nada desde hace 2000 años, desde la época de los apóstoles, por la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. La Iglesia Católica Ortodoxa es la iglesia que cuida la palabra de Dios de una manera genuina, sin trastocar el mensaje de Cristo Jesús. No puede alterar ni mezclar. Por eso la iglesia acepta los tres primeros sínodos de Nicea, Constantinopla, y el sínodo de Éfeso. Entonces, la Iglesia Católica Romana sí tuvo, a través del tiempo, alteraciones en la Biblia. Por ejemplo, la Santa Misa. La Santa Misa en el Concilio Vaticano II fue posiblemente, positivamente modificada para que el pueblo pueda escuchar en su lengua vernacular, que puede ser castellano, inglés, en fin, la Santa Misa, y entenderla.
En cambio, la Iglesia Ortodoxa cuida mucho el rito que se da a través de los tiempos que empezaron los apóstoles. Puede haber una cierta modificación para que el pueblo pueda entender lo que se dice y se hace y se celebra. Otra de las diferenciaciones: en la Iglesia Católica Ortodoxa, los sacerdotes tienen familia, son casados. ¿Por qué? Porque más de 1000 años la Iglesia Católica también era así, tenían familias y eran casados. Y en la Biblia lo justifica en 1 Timoteo y en Tito incluso, donde dice el apóstol: el obispo tendrá una sola mujer, cuidará bien de sus hijos y dará buen testimonio con sus hijos, su familia, y no suscitarán peleas ni discusiones. Igualmente dice, el presbítero también tendrá una sola mujer y sus hijos. El diácono también tendrá una sola mujer y sus hijos. Entonces son cosas que ya se daban en la Iglesia Ortodoxa, ya se daban en ese ambiente. Solamente la Iglesia Católica Romana cambió eso en un concilio, la de Elvira, donde el sacerdote ya no puede tener familia, sino tiene que ser célibe. Entonces ahí está la diferencia. Modificaron la palabra divina. No estoy condenando, pero estoy diciendo un hecho. Si en la Biblia dice algo Dios, nosotros no podemos cambiarla, no podemos alterar. Tenemos que más bien dar vida. Si en la iglesia alguien como sacerdote no quiere tener familia, lo puede hacer. Y Cristo no condena. Pero no podemos obligar al hombre a que no pueda tener familia si eso era su actitud genuina desde un principio en la Iglesia Católica Ortodoxa fundada por Jesucristo. Está en la Biblia. Y así hay cosas que diferencian. Por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa Católica no aceptamos la infalibilidad del Papa. ¿Por qué? Porque el Papa también es un hombre falible que puede fallar y cometer errores. Pero sí aceptamos como el primero entre los 12, porque es la autoridad elegida por Cristo, ciertamente. Vemos que en las ciudades muy grandes como Lima o cualquier otra ciudad de nuestro país, las familias por el trabajo, otras ocupaciones, no pueden ir constantemente al templo para sus celebraciones particulares. Pueden hacerlo para las misas dominicales, indudablemente. Pero cuando hay celebraciones particulares, mientras puedan viajar, mientras pueden moverse, les quita tiempo. Entonces, ¿qué justifica? Que podamos ir a su casa. Y los apóstoles empezaron a visitar casa en casa para poder evangelizar. Aquí la idea es evangelizar con facilidad, llegar al pueblo. Intentar no que el pueblo venga a mí nomás, no, yo también tengo que ir. E ir a la casa no es algo malo, más bien es algo bueno, porque está yendo a visitar la casa, a la familia y a las demás familias. Vas a bendecir el hogar y la familia se queda evangelizado, alegre, porque confía más en Dios, porque dice Cristo ha venido aquí, hemos ido a la Santa Misa. Entonces ahí está la diferencia. Pero hacer la misa en las casas no es ningún pecado, más bien es un grado de evangelización. Le diría simplemente con cariño y amor que primeramente preocúpense por buscar la historia de esas personas. Conversen con esas personas con empatía, con misericordia. No lo ataquen. Si lo hacen, están pisando en falso, porque no conocen la validez que tiene ese sacerdote. Estás cometiendo un grave error. ¿De qué? ¿De ignorancia? Pero no me digas lo contrario, ¿eh? No te estoy ofendiendo. Ignorancia. Porque si yo quiero a una persona decir su actitud porque no es de mi grupo, tengo que asesorarme. ¿Por qué está así? ¿Quién le orientó? ¿Quién le guió? ¿Quién le mandó? Y de repente tiene una validez, porque el romano debe saber que la Iglesia Ortodoxa tiene validez suficientemente histórica. Entonces, si tú ignoras, tienes que volver a estudiar, querido hermano, para no estar ofendiendo y no estar denigrando, sino hay que unirnos. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué perseguimos? No te vamos a quitar tu templo, vamos a hacer otros templos, pero queremos que los dos juntos trabajemos como una sola iglesia. Ya empecemos, porque Juan Pablo II, ya a través del patriarca, en ese momento Atenagros, en fin, ya se han unido. Se han unido como cuerpo, como idea, pero falta unir la doctrina, que siempre fue así. Y nosotros los sacerdotes, en vez de estar persiguiendo, tenemos que buscar la unidad si la cabeza lo quiere.
¿Y qué hacemos entonces? Estamos siendo antitestimonio cristiano. Por eso repito, aquellos que están difamando a la Iglesia católica, apostólica, ortodoxa, están difamando a Cristo mismo, porque Cristo fundó esa iglesia, que tan igual que fue Roma, porque siempre somos una sola iglesia. Entonces, cerciórate, empápate, busca, indaga y luego de eso, ven a conversar. Que Dios te bendiga, hermano.